un pequeño problemita, así que le damos la bienvenida a esta segunda clase. Hoy que tenemos que tratar de ir terminando el práctico del Seibo, porque la próxima clase el contador Villar va a dar cómo nos organizaríamos y cómo organizarían ustedes el tema de cargar dentro del registro el práctico precisamente que estamos viendo. Sí, estoy viendo acá, a ver, una cosita nomás de menos un minutito, de poner como co-anfitrión. Ah, ya está, listo. Bueno, pasemos entonces a compartir la pantalla. Vamos a ver, vamos a continuar, mejor dicho, donde hemos quedado la clase pasada. Yo creo que es mi internet, está re lento, así que... Ahí estamos. Se está escuchando bien, Aldo, ¿no? ¿Me está escuchando bien? Bueno. Sí, sí. Bueno, tengan ustedes a mano el práctico, el enunciado. Yo también lo voy a abrir acá. Esperemos que abra. Pido que vamos a desactivar el audio. Ay, por Dios. No, no me deja abrir. Ahí está. Por fin. Ah, mira vos. Tengo un problema con la licencia de Excel. Por eso es que no me deja abrir. Me va a dejar ver en modo, en modo lectura, pero no importa. Bien. Ahora vamos a abrir el planteo. Bien. Pero... Ahí estás viendo, Ramón, ¿no? Sí, se ve bien, Aldo. Al pelo. Habíamos quedado, el último punto que habíamos visto era del rubro o cuenta número 16, donde por error habíamos activado los gastos, los impuestos inmobiliarios, ¿sí? Cargándolos
o activándolo sería la palabra correcta, al rubro inmueble. Por lo tanto, teníamos que desactivar ese impuesto inmobiliario, ¿sí? Y como no solamente hemos cometido el error en activarlo este año, sino el año anterior, teníamos que tocar la cuenta área. O sea, el débito del impuesto inmobiliario, ¿sí? Lo teníamos que pasar para al año, teníamos que, para ser correcto, teníamos que tocar el año anterior, pero como el año anterior está cerrado, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que esa diferencia va a parar ¿a dónde? Al estado de evolución del patrimonio neto. Esto lo hemos detenido, hemos vuelto a explicar de nuevo hasta que se entendió. Espero que no hayan tenido, o por lo menos si han tenido alguna duda, por favor, antes de seguir, me dicen que lo han entendido. ¿Sí? Como habíamos activado parte de algo que no correspondía al inmueble, también obviamente nos hizo cometer el error de calcular mal la amortización. Por lo tanto, también teníamos que dar de baja la amortización de inmuebles del año anterior contra la cuenta área y la de este año contra la cuenta de amortización de inmuebles. Nos daban valores, teniendo en cuenta que acá nos daba un valor con decimales y que por redondeo habíamos tomado el valor 9. ¿Sí? Bueno, continuemos entonces. Vemos que después de las cuentas de la cuenta 16, no tenemos mayormente inconveniente. La cuenta 17 es la amortización de inmuebles, la amortización de inmuebles acumuladas, de muebles y útiles, las amortizaciones acumuladas de inmuebles y útiles, la de rodados, tanto la amortización de rodados como las acumuladas. Hasta ahí no teníamos nada que ajustar. Luego llegamos a la cuenta número 25, o sea que ya estamos con maquinaria. Y nos dice que que el saldo tiene un concepto, el saldo tiene un anticipo por compra de una maquinaria por 2.000 pesos, realizado en diciembre del X1, la misma será entregada en febrero del X2, el precio final asciende a 5.500 pesos y el anticipo no fija precio. Entonces, ¿cuál es el asiento que nosotros nos hemos confundido e hicimos? Hicimos maquinaria, pónganle en a banco, o maquinaria a caja, no interesa en estos momentos, pero el tema es que hemos activado algo por el cual hemos pagado un anticipo, pero que no fija precio. Entonces pasa a ser solamente un crédito, por lo tanto tenemos que dar de baja maquinaria por 2.000 y damos de alta una cuenta de crédito que es anticipo por compra de bienes de uso. Todo esto, vuelvo a reiterar, es lo que corresponde a contabilidad 2. Esto es como un repaso un poco más profundo, capaz que con algún matiz distinto a lo que veían, pero básicamente es lo mismo. Por eso yo necesito, por favor, chicos, que ustedes a medida que vayan desarrollando los asientos me vayan levantando la manito o abran el micrófono y me van diciendo si vamos entendiendo o no. Bien, entonces, nosotros pagamos un anticipo para maquinaria, pero que no fijaba precio. Por lo tanto, no puedo yo activar la cuenta maquinaria, sino que surge un crédito común y corriente, en este caso por 2.000 pesos. No un crédito por venta, sino otros créditos. Bien, entonces damos de baja maquinaria por 2.000 y damos de alta el crédito de anticipo de compra de bienes de uso por 2.000. ¿Esto dónde más me va a repercutir, chicos? No solamente me va a repercutir en el asiento de ajuste, sino que voy a tener que este anticipo a dónde va a ir a parar al anexo de bienes de uso. ¿Sí? Eso lo anotan en un costadito, ojo con el anexo de bienes de uso. Por consiguiente, si hemos dado de baja maquinaria por 2.000 pesos, también tenemos que corregir la amortización de este año. Si las maquinarias tienen una vida útil de 10 años, entonces quiere decir que nosotros hemos calculado de más en amortizaciones 200 pesos, el 10%. Por lo tanto, damos vuelta al asiento. Hacemos amortizaciones acumuladas maquinaria a amortización maquinaria. Vamos pintando de amarillo que esto ya lo hicimos. Seguimos con la cuenta 25. Si hay dudas, por favor, me dicen. En la cuenta 26 tenemos las amortizaciones a maquinaria que estamos ahora ajustando, la amortización de las maquinarias también. La cuenta 28 instalaciones no tiene nada. La cuenta amortización de instalaciones tampoco, las acumuladas de instalaciones tampoco, y tenemos la cuenta 31 que es anticipo de compra de bienes de uso. Veamos a ver qué nos dice en el punto 31.
para ir viendo. En el punto 31 nos dice que el anticipo por compra de bienes de uso fue realizado el 1 de julio del X1, o sea, el año corriente en el que estamos cerrando ejercicio. Y la fecha de entrega fue pactada para diciembre del X1, pero se comprobó que la misma se efectuó en marzo del X2. El anticipo no fija precio. ¿Sí? O sea que, ¿corresponde hacer algún asiento de ajuste? No corresponde, porque está bien. El anticipo refleja realmente un crédito y no me toca para nada a mí la cuenta de la cuenta de bienes de uso. ¿Sí? O sea que está correcto. Lo que está registrado está correcto. No hay que hacer ningún asiento de ajuste. Vamos al punto 32, que nos dice que las acciones de Eco Sociedad Anónima fueron valuadas a su BPP y no es intención de la empresa desprenderse de las mismas en los próximos años. Estamos hablando del rubro de participación permanente en otras sociedades. ¿Tiene alguna intención de vender la empresa? No, no la tiene. O sea que está bien, el rubro es correcto y es una inversión. ¿Sí? No hay que hacer absolutamente nada, no cabe ningún ajuste. Sí, ojo, tenemos que ir a las notas. Todo esto lo vamos a ver enseguida, cómo no es que afecta, sino que tiene que ir descrito esto en las notas, en la nota correspondiente con la descripción del caso y cuál es la intención de la empresa, en este caso. Vamos al punto 33. En el punto 33 dice que corresponde la tenencia accionaria de 4.300 acciones adquiridas a $1 en noviembre del X1. Al cierre, la cotización era de 1.07, siendo los gastos por comisión 2 centavos por acción. Se estima que según la tendencia de mercado, la cotización de las mismas continuará subiendo. Por lo tanto, cabría hacer un ajuste por la diferencia. La empresa estima desprenderse de las mismas en el cuarto trimestre del X2, o sea, más allá de un año. La hemos comprado $1 y actualmente está cotizando 1.07 menos gasto, me queda en 1.05, o sea que tengo 5 centavos de diferencia por cada acción al cierre del ejercicio. Si la multiplicamos por 4.300, ¿sí? 4.300 por 5 centavos, yo he tenido un incremento en mi tenencia de estas inversiones y por consiguiente obtuve un resultado por tenencia precisamente. ¿En cuánto? En 215 pesos. ¿De dónde salen estos 215 pesos? De la diferencia del mayor valor que yo tengo de las acciones neteado de los gastos de venta, ojo en el parcial eso, neteado de los gastos de venta, multiplicada por la cantidad de acciones que yo poseo. En este caso, 4.300 por 5 centavos, obtengo los 215 pesitos. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos al punto 34. Dice, el 10% corresponden a cuyas obligaciones, no, perdón, el 10% corresponde a obligaciones cuyas cuotas vencen en el año X3. Vamos a ver cuál es la 34. Y la 34 corresponde a proveedores de mercado interno. O sea que yo tengo en el saldo, ustedes fijan hacia acá, en la cuenta 34, tengo 17.600 pesos. Me dicen que el 10% corresponde, y vencen en el año X3, por lo tanto, ¿qué va a ser? Va a ser un proveedor a corto o a largo plazo. A largo plazo, por lo tanto, va a ir al pasivo no corriente. Pero ojo, yo parto de 17.600. ¿Sí? De 17.600. Pero recuerdan que nosotros acá hemos tenido un incremento de estos proveedores de proveedor de mercado interno. O sea, 80 pesitos. O sea que a los 17.600 pesos le tengo que sumar en el mayor 17.680. El 10% de eso es pasivo no corriente. Ojo, anoten ahí a un costado que el mayor se había incrementado en 80 pesos. ¿Tengo que hacer algún asiento de ajuste? No. ¿Dónde me repercute esto? En la exposición.
primero tendré que poner una nota en los estados contables, qué parte es pasivo corriente, qué parte es pasivo no corriente, y luego eso lo voy a reflejar en ¿dónde? En el estado de situación patrimonial. Ahora vamos a ir viendo. Sigamos, tenemos la cuenta 34, proveedores de mercado interno, es la que acabamos de ver, y luego tenemos la de la 35, que es proveedores de importación. Vamos a ver qué nos dicen el llamado de la 35. En el llamado de la 35 nos dice que corresponde a una compra realizada en Chile de materiales diversos en octubre del X1 del presente año por 2.500 pesos chilenos. El tipo de cambio en octubre era de 98, de 0,98 por peso chileno. Al cierre es o era de 0,95. El pago se realizará el 5 de enero del X2, por lo tanto es una deuda corriente. ¿Qué pasó acá? Cuando contrajimos la deuda, el peso chileno valía 98 y ahora el cierre vale 95. ¿Ustedes qué dicen? ¿Deberemos más o deberemos menos si lo transformamos en peso argentino? Deberemos menos. Por lo tanto, esto para nosotros, ¿qué es? Es un ahorro. ¿Corresponde hacer un asiento de ajuste? Por supuesto que corresponde hacer un asiento de ajuste. Por 75 pesos. ¿Cuáles son esos 75 pesos? Es la diferencia de cotización que yo tengo de los 98 centavos que cotizaban cuando contrajimos la deuda contra los 95, que es el valor al cierre, o sea que tengo una diferencia de 3 centavos. Multiplicado por los 2.500 pesos chilenos, me da un valor de 75 pesos que debo ajustar. ¿Contra qué cuenta? Contra la cuenta diferencia de cambio. Algunos me dirán, ¿esto es un resultado por tenencia? Es un tipo de resultado por tenencia, pero es un resultado por tenencia por diferencia de cambio de la deuda. Entonces vamos a debitar proveedores de importación porque le debemos 75 pesos menos contra la cuenta diferencia de cambio por 75. ¿Vamos bien, chicos? ¿Dudas? Entiendo que no haya preguntas. Buenas Sí, tardes. buenas tardes. ¿Puede volver a explicar el 34? Me perdí, profesor. El 34. Sí, El 10. Bien. Leamos qué dice el enunciado. El 34 dice que el 10% corresponden a obligaciones cuyas cuotas vencen en el año X3. ¿A qué se refiere el 34? A la cuenta 34 o al rubro 34, como ustedes quieran llamarlo. Y la cuenta 34 es proveedores de mercado interno, que yo tengo un monto de 17.600 originalmente, pero recuerdan ustedes que hemos hecho un ajuste acá arriba de 80 pesos, o sea que ya no es 17.600, sino 17.680. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? La señorita que me preguntó. Sí, profesor, le sumo los 80 pesos, los 17.600, dijo, ¿no? Bien, entonces en el mayor me queda a mí 17.680. De ahí, según el planteo, nos dice que el 10% de estas obligaciones, o sea que el 10% de 17.680 corresponden, son obligaciones cuyas cuotas vencen en el X3. Nosotros estamos parados al cierre del X2. Perdón, del X1. Estamos parados en el cierre del X1. Todo lo que se venza en el año X2 es corriente. Pero esto se vence en el X3, por lo tanto es no corriente. ¿Sí? El 10% del total de los proveedores del mercado interno es no corriente. ¿Vamos bien ahí? El 10% de 17.680, 1.768 es no corriente, ¿me está queriendo decir? Perfecto, así es. Bien. Acá cuando hagamos los... Aldo, ¿Sí? Aldo, Sí. no sé si por ahí pasa por una explicación que quizá la hiciste, pero bueno, la reitero por si acaso. En las notas complementarias nos dan datos que pueden producir un asiento contable y otros datos que son para la presentación de los estados contables. Entonces, este dato de la 34 no es para la presentación, no produce ningún ajuste. Entonces, ese no lo dejamos pendiente, no lo usamos ahora y usamos solamente aquellos que están referenciados a algún asiento contable.
Una vez que tengamos los saldos ajustados, que ya se van a mayorizar los asientos estos que estamos haciendo, entonces aplicamos este tipo de notas, que una que nos va a servir para determinar corriente o no corriente dentro de ese rubro. Eso no. Bien. ¿Estamos de acuerdo entonces hasta ahora por qué no hacemos ningún asiento de ajuste? Sí, o sea que no hacemos ningún asiento de ajuste para discriminar en activos corrientes y no corrientes Claro, esa si entrada de usted 30. quiere, yo me adelanto, mire acá en la nota 10, que es de las deudas comerciales, yo voy a determinar cuál es de la deuda comercial del mercado interno, me refiero, qué parte del mercado, del mercado interno y del mercado externo, porque tengan en cuenta que esta empresa tiene créditos y proveedores tanto del mercado interno como del mercado externo. Entonces, dentro de las deudas comerciales, en la nota vamos a discriminar lo que es proveedor de mercado interno, lo que es proveedores de importación. Y dentro del proveedor de mercado interno, de los 17.680, el 90% es corriente, 15.912, y el 10%, como me decía el enunciado, es no corriente. ¿Sí? Entonces, cuando usted haga la exposición o la presentación del estado de situación patrimonial, en la parte de corriente, ¿sí? Voy a tener los 18.287. Y en la parte de proveedores no corriente o deudas comerciales no corriente, voy a tener los 1.768. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ya, por nada, por nada. Ahí estamos. Bueno, por favor, alguno que tenga, no sean tímidos, no lo está viviendo, así que están en el anonimato, así que pueden preguntar, abrir el micrófono y si algo no se entendió o no se comprendió, me dicen y somos tres acá para explicar. Profesor, la diferencia de cambio del 35, Sí, ¿cómo lo hacía? Tenía una diferencia de 3 centavos ahí, decía, claro, ¿no? de 3 centavos. Nosotros la deuda era por 2.500 pesos chilenos. La diferencia de cotización era 3 centavos. 3 centavos por los 2.500 pesos chilenos se los convierte en 75 pesos argentinos o pesos nacionales, con los cuales nosotros hemos obtenido una ganancia por la diferencia de cambio. ¿Contra qué cuenta? Contra la cuenta proveedores de importación. O sea que al cierre del ejercicio nosotros le debemos 75 pesos menos como consecuencia de la disminución del valor del peso chileno respecto al peso argentino. O sea, como ustedes verán, este es un trabajo práctico, nada que ver con la realidad. La realidad, los chilenos nos están pasando por arriba en cuanto a la cotización del peso, ¿no? Bueno, chance aparte, ¿se entendió de dónde salen los 75? Sí, profesor, gracias. Bueno, sigamos. Vamos al punto 36. En el punto 36 nos dice de que el 1 del X1 se obtuvo un préstamo del Banco Nación por 5.000 pesos, el cual se debitaron por intereses perdidos 400 pesos y 100 de gastos. El mismo es pagadero en 18 cuotas mensuales, cuyo primer vencimiento opera en el X2. Entonces, nos cobraron o nos debitaron de la cuenta 400 pesos y nosotros mandamos todos a intereses perdidos. ¿Era correcto esto? No era correcto, porque en realidad al cierre del ejercicio recién teníamos un solo mes de devengado. El resto, ¿qué es? A devengar. Entonces, si nosotros nos imaginamos cuál es el asiento que se puede haber hecho, nosotros hemos mandado todo. Intereses perdidos por 400 en la cuenta del debe a Banco Nación, cuenta corriente por los 400 pesos, cuando en realidad solamente hubiera correspondido mandar la 18ª parte de los 400 como interés perdido y el resto, o la diferencia con los 400, a intereses a devengar. Veamos cómo se corrigió. Entonces tenemos, a ver si lo hacemos acá, 400 dividido 18 por un mes que pasó. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no me cierras? Ah, perdón, acá me olvidé de poner el unito. Ahí está. Son 378. ¿Qué es lo que hice acá?
tomé los 400 pesos, que era la totalidad de los intereses que me cobraba el banco, lo dividí por 18, ¿sí? Y lo multiplico por 17, que es la cantidad de meses que me faltan de devengar, ¿sí? Entonces, doy de baja los intereses perdidos por 378 pesos e imputo a lo que realmente deberían ser al cierre del ejercicio 1, que son intereses pagados por adelantado o intereses a devengar por 378 pesos. ¿Se entendió? ¿Vamos hasta ahí, chicos? No, profe. Bueno, a ver, explicamos de nuevo. Usted se endeuda. Se endeudó con el Banco Nación y el Banco Nación le cobró de intereses 400 pesos por adelantados. ¿Hasta ahí estamos bien? Usted en su contabilidad, ¿qué hizo? Hizo intereses perdidos por 400 a Banco Nación cuenta corriente por 400. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí, bueno, sí. Pero ¿qué pasa? Este préstamo era por 18 meses. Y usted al cierre del ejercicio recién pasó un mes. O sea que lo correcto es que usted haya devengado, mandado a pérdida, solamente un mes de los 18 que duraba el préstamo. ¿Sí? Entonces, si usted hizo intereses perdidos por 400 a banco, cuenta corriente, porque ahí dice que le debitaron directamente de la cuenta, lo correcto hubiera sido hacer en un principio intereses pagados por adelantado 400 a banco, cuenta corriente por 400. Y al cierre del ejercicio solamente mandar a pérdida un mes. Como usted lo mandó a todo, tiene que corregir la diferencia. Usted tenía 400 pesos de interés. Lo divide por 18, son las 18 cuotas que tenía, y multiplica por 17 porque ya transcurrió un mes. Un mes ya lo tienes efectivamente perdido, ya es un interés perdido. Pero los otros 17 es interés a devengar. ¿Cuánto es los intereses a devengar? Los 378 pesos. Por lo tanto, acredita los intereses perdidos que lo había mandado a pérdida por 400, cuando no era así, y tiene los 378 de los intereses pagados por adelantado o a devengar, porque se van a, incluso tenga en cuenta que son 18 meses, o sea que de estos intereses a devengar una parte va a ser corriente y una parte va a ser no corriente. De los 17 usted va a tener 12 meses que van a ser intereses corriente y 5 meses que van a ser no corriente. O sea que ahí, al lado del práctico, también ojo en las notas qué parte va a ser corriente y qué parte no va a ser corriente. ¿Se entendió ahora? Sí, profesor, sí. Me da la impresión que no se entendió, si no lo explicamos de nuevo, Sí, ¿no? sí, ¿Listo? sí, sí. Bueno. Tenía 18 meses y tenía que venga solo un mes. Solamente un mes, y yo lo mandé todo a pérdida. Claro. Aldo, sí. Me da un minutito. ¿Te animas a abrir el planteo un minutito? Sí. Quizá subí por favor al comienzo una explicación, no sé si la hiciste, bueno, la reitero. Fíjense, nosotros empezamos con, ahí dice de título, listado de saldos al cierre del ejercicio al 31/12 del X1, número 4. Ese listado de saldos es el listado que emite la contabilidad del departamento contable de la empresa que estamos nosotros auditando. Entonces, ahora bájalo. Eso es lo que nos da la contabilidad de la empresa. Bájalo más. Ahí, seguí. Termina, ahí nomás. Terminan en sumas iguales y las notas aclaratorias son conceptos que obtiene un auditor externo que realiza procedimientos de auditoría y detecta diferencias y detecta algunos errores, entre ellos ese que acabamos de ver. Entonces, una vez que detectamos, estos ajustes que estamos haciendo surgen de una auditoría que se hizo, que es un auditor distinto al que hizo la contabilidad, otro contador o un área contable hizo esa contabilidad que da esos saldos anteriores, y salen estas notas aclaratorias en donde hacemos ajustes de acuerdo
a lo que verificó el auditor externo o su equipo. Entonces, por eso aparecen estas diferencias y vamos ajustando los asientos para dejarlo correctamente. Eso nomás, gracias. Perfecto, bien. Solamente esto lo dijimos en la clase pasada, cuando entre Chanza y Chanza dijimos cómo más o menos se mueven las empresas y quién es el encargado de uno y de otro, y cómo el contador en este caso es como que investiga de por qué se han hecho los asientos que se han hecho. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema de los vales? Que en la caja, acá en el fondo fijo decíamos que teníamos 250, y cuando el tesorero nos muestra el tesoro, o la caja, resulta que no teníamos los 250, teníamos vales, teníamos anticipo de sueldo, y en realidad el efectivo que teníamos era 163 pesos nada más. Por eso correspondía hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque la finalidad de los estados contables es reflejar lo más aproximadamente posible a la realidad, no económica, sino la realidad de la empresa, lo que está mostrando la empresa en su vida comercial. Nunca se olviden, los estados contables es una foto a un momento dado, en este caso al cierre del ejercicio, ¡plac!, salió. Después, al 2 de enero, ya está, ya la caja se cambió, los fondos fijos también, se pagaron, se compraron, la empresa ya continúa su vida comercial, y todos estos valores que ustedes están viendo acá se alteran, se terminan modificando, ¿sí? Se contraen nuevas deudas, se pagan se hacen nuevos créditos, se abren, se cierran, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos nosotros al 31 de 12 del X1, estamos tratando de reflejar una foto que muestre el patrimonio y la evolución que tuvo el patrimonio de la empresa en un periodo dado, en este caso un año, y cierra al 31 del 12 del X1. Bien, continuemos. Vamos a la cuenta 37. La cuenta 37. ¿Dónde está la cuenta 37? Es de sueldos a pagar. Me dice acá en la cuenta 37 de que en sueldos a pagar incluye la segunda cuota del SAC por 1.500. ¿Está bien? Está bien. Pero ¿qué pasó? Me dice que iba a ser abonada el 2 de enero del X2 a través del sistema de acreditación de haberes por cajero automático. O sea que el tesorero fue con el dinero, o si bien ya lo contábamos con el banco, le avisamos al banco que de nuestra cuenta disponga 1.500 pesos, que es para el sueldo anual complementario o el aguinaldo del personal, para que sea pagado. El dinero estuvo disponible para el personal el 31 del 12 del X1. Por lo tanto, el banco ya nos debe, al 31 del 12 del X1, antes del brindis, ya nos debitó, ¿sí? Ya nos debitó 1.500 pesos, y estaba a disposición de los empleados estos 1.500 pesos correspondientes al aguinaldo. Por lo tanto, ¿es correcto que figuren con sueldos a pagar? Ya no, ya son sueldos pagados, ya dejan de ser a pagar. Vamos a la cuenta 37. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo habíamos reflejado el asiento original? Seguramente el jefe contable hizo sueldos y jornales a sueldos y jornales a pagar. Lo que hubiera correspondido hubiera sido sueldos y jornales a Banco Nación cuenta corriente, ¿sí? Entonces corregimos eso. Ya no son sueldos a pagar, por lo tanto damos de baja sueldos a pagar por 1.500 pesos contra la cuenta Banco Nación contra la cuenta Banco Nación cuenta corriente por 1.500 pesos, porque el 31 del 12 ya estaba a disposición de los empleados estos 1.500 pesos correspondientes al aguinaldo o sueldo anual complementario, como ustedes le quieran llamar. ¿Se entiende? Estamos corrigiendo algo que estaba mal imputado. ¿Correcto? ¿Hasta acá? Luego, las otras cuentas no tienen ningún llamado de atención, y llegamos a la cuenta 40. La cuenta 40 es de las previsiones. Vamos a ver. En la cuenta de previsión me dice que fue constituida al cierre del ejercicio X0 por 450. ¿Correcto? ¿Sí? El año pasado se constituyó por 450 para hacer uso de esa previsión en este año. Pero siempre recuerden,
la previsión en el X0 se produjo por 450 pesos que la vamos a usar en el X1 por aquellos incobrables que tengan su origen en el X0. ¿Sí? En cambio acá dice que durante el periodo de X1, o sea, el que estamos cerrando ahora, se la utilizó por 70 pesos correspondiente a incobrables originarios en ventas realizadas durante el X1. O sea que se usó mal la cuenta de previsión. ¿Por qué? Porque yo podría haber usado la cuenta de previsión por aquellos incobrables, pero originados en el X0. En este caso me dice acá que estaba originado en ventas realizadas en X1. O sea que, primera corrección, hemos usado mal la cuenta de previsión. Punto seguido, dice, se estima que para el X2 se mantiene un riesgo de incobrabilidad por el mismo monto que el año anterior, o sea, por 450. La constitución de la previsión genera un activo por impuesto diferido por 158 pesos como consecuencia de tratamientos contables diferentes al previsto en la ley de impuestos a la ganancia. Bien, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros constituimos una previsión, ¿sí? Que nosotros sabemos que va a ocurrir durante el año siguiente, porque por la experiencia que venimos teniendo, a nosotros nos genera un activo por impuestos diferidos. Es como una provisión que nosotros vamos a poder usar en adelante por algo que ya va a ocurrir, que sabemos que va a ocurrir. Pero vamos por partes. Primero corrijamos los 70 pesos estos que están mal imputados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos hecho originalmente? Habíamos usado la previsión, habíamos hecho previsión para deudores incobrables, ¿sí? A deudores no, perdón, habíamos hecho deudores por... No, ¿cómo es que hicimos? A ver, déjenme volver para atrás. Durante el X1 se utilizó por 70 pesos correspondientes a incobrables originados en ventas realizadas en el X1. Perfecto, entonces, tenemos que dar vuelta al asiento. En vez de usar previsión para deudores incobrables a deudores incobrables, damos vuelta el asiento de deudores incobrables a previsión para deudores de dudoso cobro, o previsión para deudores incobrables, por los 70 pesitos. ¿Hasta ahí estamos bien? Estamos corrigiendo esos 70 pesos. Luego, como no hemos usado la previsión del año anterior, a mí me quedó enterita. Entonces, doy de baja esa previsión. Doy de baja la previsión para crédito de dudoso cobro por los 450 pesos, pero como era del año anterior, yo tengo que tocar la cuenta área. A área, previsión calculada en exceso por los 450 pesos. ¿Sí? Marquen con una lapicera que ya tenemos un área acá en el debe de 250, un área acá de 4 pesitos, y ahora se le suma un área de 450 pesos. Porque ¿dónde me va a incidir esto? Ya lo dijimos en la clase pasada. Todos los movimientos que yo tenga con área, sea por el origen que sea, no me repercute en el estado de resultados, sino que me va a modificar el inicio del estado de evolución de patrimonio neto. ¿Sí? Hasta ahí lo hemos explicado en la clase pasada, espero que se haya comprendido. ¿Está bien? Entonces, acá había hecho una cuenta, no sé si la hice la clase pasada, o bueno, se la pongo ahora. Es la semisuma de las cuentas áreas que tengo. Los 250 menos los 4 pesitos que tengo acá, más los 450. Me da una diferencia de 204 pesos de área, que va a ir a parar a el estado de evolución de patrimonio neto. Bueno, hasta ahí vamos. Luego me dice de que para el año siguiente se estima que los deudores incobrables van a ser iguales a lo que hemos hecho la previsión en el año anterior. Por lo tanto, mandamos a pérdida los 450 pesos, ¿sí? Contra la cuenta previsión para deudores de dudoso cobro. Estos 450, vamos a ver. ¿Cuánto me dice que me van? No, 158. Entonces el 35%. Estos 450 pesos que yo estoy castigando este año, ¿sí? Y que se me van a producir el año que viene, el AFIP no tienen por qué saberlo ahora, pero el AFIP a mí no me va a dejar tomar estos 450 pesos de pérdida
que yo lo estoy restando. Los deudores incobrables, ¿a dónde los voy a exponer? Los voy a exponer en el estado de resultados. Estos 450 yo los voy a tener que sumar al balance impositivo. Por lo tanto, a mí me va a crear, si yo estoy pagando un impuesto del 35%, me va a estar creando un activo por impuesto diferido, porque yo sé que esto se me va a producir el año que viene. Por mi experiencia, yo sé que estos 450 pesos a mí se me van a producir el año que viene. ¿Sí? Entonces yo estoy tratando de constituir un ahorro, si ustedes quieren llamarlo. Esto vos lo habías puesto en contabilidad dos indio de activos de impuesto diferido, o vos los has puesto, Ramón, no me acuerdo. Sí, yo lo puse. De todo modo, entendemos que los chicos ya tienen conocimiento de esto, cuando vieron contabilidad 2, de cómo sale un activo por impuesto diferido. Así que supongo que no hay mayores problemas para... Ok, entonces ya tenemos solucionada esta partecita. Esto ya está en amarillo. Y vamos al punto 41. El punto 41 nos dice que consultados los directivos de la empresa acerca de las probabilidades de despido, se observó que no existe intención de despedir ni total ni parcialmente al personal. Se considera que la constitución de la previsión se debió a un error del departamento contable de la empresa. Bien, ¿qué hizo la empresa? Constituyó una previsión por indemnización por despido, cuando después, seguramente los abogados dijeron que esa probabilidad era cero, que la empresa no iba a despedir. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La reversión de ese asiento. Si ustedes ven acá, probablemente el asiento que se hizo originalmente, no probablemente, se hizo ese asiento, se debe haber hecho indemnización por despido, mandándolo a esa pérdida, contra la previsión para indemnización por despido. Al no tener efecto las intenciones de la empresa de despedir personal el año que viene, tenemos que hacer la reversión. Damos vuelta al asiento. Previsión para indemnización por despido a indemnización por despido por 1.320 pesos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos al punto. Y acá está, mira. Esto debe ser que los han puesto al último para que expliquemos el tema del impuesto diferido. Bueno, continuando con lo que estuve exponiendo hace rato y con lo que decía el contador Villar, el 30% de esta pérdida que yo estoy generando acá, el 35% a mí me genera un activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque la empresa tributa el 35% de impuesto a las ganancias. Entonces, esto a mí me crea, si ustedes quieren llamarlo así, un activo por impuesto diferido. ¿Contra qué? Contra la cuenta de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, voy a hacer impuestos por activo diferido a impuesto a las ganancias por 158. Permíteme, si querés, sí. un segundo. Nosotros, quizá vuelvo a decir, perdón, no pude venir a la primera clase, a lo mejor hablaron de esto. Acá la intención, este práctico es el único práctico que tiene asientos contables, a los efectos de que vean cómo es el procedimiento, nada más que ya viene conocido tanto de contabilidad 1 como de contabilidad 2, de cómo llegamos a un balance de saldos ajustados. El tema del impuesto diferido, recuerden, nosotros teníamos diferencias entre lo que era el estado de resultado contable con respecto a lo que era el estado de resultado impositivo. Esas diferencias tuvieron una serie tuvo una serie de cambios a través del tiempo respecto a cómo vamos contabilizando. En principio se hacía directamente un asiento sobre lo que era el estado de resultado impositivo y listo, se terminaba la historia. Después fuimos mejorando y después dijimos, no, si las diferencias temporarias, como por ejemplo los deudores incobrables, lo vamos a dejar en un activo que va a ser como un crédito que tenemos, que después se va a compensar en el año siguiente si los deudores incobrables son correctos y realmente son de 450, vamos a ver un recupero de un impuesto, o bien hemos adelantado impuestos en este año.
Entonces eso era todo lo que hacíamos, buscamos un procedimiento para dejar reflejado que esta diferencia temporaria la íbamos a dejar en el activo. ¿Qué hicimos? Mejoramos la exposición, porque antes esto no aparecía, entonces ese es el objetivo del asiento que está ahí, que bueno, estamos usando una tasa que ya no es la tasa, está al 30%, pero bueno, value igual ya lo verán cuando vean impuesto a las ganancias, pero para nosotros un 35 ahora los efectos del cálculo, nada más del práctico. Entonces por eso aparece ese último asiento, nada más. Así que a los efectos de decirles de que no está de más que uno repase un poco de estos procedimientos. En contabilidad 3 no vamos a hacer asientos contables, simplemente vamos a exponer un balance de saldos ajustados, pero está bueno recordar porque van a aparecer estas cuentas. Van a aparecer activos por impuestos diferidos y tienen que ustedes saber de qué se trata esa cuenta por un concepto anterior. Acá no vamos a ver eso, directamente vamos a ver qué hacemos con dónde se expone la cuenta de activo por impuesto diferido. Bueno. Ok, bueno, vean, terminemos de ver las llamadas que tenemos, ¿sí? Dice en la cuenta 42, que es de capital, supongo, ¿sí? Sí, de capital. Me dice, en diciembre del X1 se procedió a la emisión de 1000 acciones de valor nominal 10 pesos, las cuales fueron adquiridas totalmente en efectivo por los nuevos inversores a un valor de 11 pesos la acción. O sea, si ustedes hacen mentalmente la cuenta, yo emití por un valor de 10 y me pagaron 11, o sea que yo tengo un peso que multiplicado por los 1000, ¿no es cierto? Me da un valor de 1000, que ¿qué es? Es la prima de emisión, que tendría que estar reflejada dentro de los ajustes, perdón, dentro del balance de suma y saldo, ya estoy hablando de cualquier cosa. Entonces veamos, capital tengo 20.000 y acá está la prima de emisión por 1000 pesos, o sea que está correcto, solamente es a nivel informativo. ¿Y para qué más me sirve este dato que me ponen acá? De este mayor valor que se pagó, porque eso me va a servir a mí para exponer de manera correcta también en el estado de evolución de patrimonio neto. ¿Corresponde hacer un asiento de ajuste? No, porque está bien como se hizo en su momento. Veamos ahora en el punto 45, dice que la desafectación del saldo por revalúo del periodo asciende a 500 pesos. No dice el motivo por el cual yo esté desafectando. Es posible que bienes de uso los vendí, les di de baja o lo que fuera, por lo tanto yo tengo que desafectar también ese saldo por revalúo. El saldo por revalúo, ¿dónde lo voy a tener que exponer estos 500 pesos en menos? En el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. Entonces pongan una llamadita ahí, una flechita, desafectación, flechita, estado de evolución del patrimonio neto. ¿Tengo que hacer algún asiento? No tengo que hacer asiento, ¿sí? Porque ya se hizo, ya en su momento ya se dio, ¿sí? La cuenta 52 dice que las cargas fiscales se componen del impuesto a las ganancias del ejercicio. El 20 de mayo del X1 se pagó el impuesto de vengado por el ejercicio anterior por 700 pesos. Quiere decir que el saldo que yo tengo por impuesto a las ganancias de este año corresponde al de este año. No tengo nada del año anterior. ¿Por qué? Porque lo que se había determinado el año anterior, yo lo terminé pagando en este año, ¿sí? Por lo tanto, el saldo que yo tengo acá de impuesto a las ganancias, a donde estamos, de cargas fiscales, corresponde totalmente a el impuesto a las ganancias que se ha producido en el presente ejercicio. ¿Está bien? Bueno, bueno, si hemos hecho en forma correcta los asientos, en el sistema, en el registro, a usted les va a salir algo así como esto. Un nuevo balance de sumas y saldos, pero ya ajustado. ¿Está bien? Con todos los ajustes que se han ido produciendo y las sumas iguales. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces, la labor del auditor es, una vez que me tiran el balance de sumas y saldo ajustado, por las correcciones que sugirió el auditor, ¿verdad? Porque el auditor
sugiere por qué que se hagan estas correcciones, estos ajustes, porque el auditor es el que firma el balance. ¿Tá? Aparte, por supuesto, lo firmará el directorio, se aprobará en una asamblea, pero el que pone el gancho hablando mal y pronto ahí es el auditor, donde en su opinión va a reflejar que lo que está mostrando la contabilidad, a través de los estados contables, refleja, ¿sí? Refleja medianamente en forma correcta los valores que se están exponiendo en el balance. Bien. Vamos al primer anexo que vamos a ver, que es el anexo de bienes de uso, que también ya lo han visto. Así que vamos a tratar de hacerlo más ágil. Sí. Profesor, en la llamada 52, ¿me puede explicar? ¿Las cargas fiscales? Las cargas fiscales se componen del impuesto a la ganancia del ejercicio. Sí. Y después, el 20 de mayo del X1, se pagó el impuesto de vengado en el ejercicio anterior por 700 pesos. ¿Cómo llegaba yo a la conclusión de que no hago nada acá, ningún ajuste, nada? No, es solamente que me muestra ahí el administrativo contable, me dice, mira, lo que vos tenés en el saldo de impuesto a las ganancias, no hay nada que es del año anterior. ¿Sí? Porque lo que se determinó el año anterior lo terminé pagando en el 20 de mayo de este año. Por lo tanto, ¿qué me dice a mí? Que el saldo que yo tengo de cargas fiscales por impuesto a la ganancia es la que corresponde a este año. ¿Está bien? Era ¿por cuánto era? ¿Por 1000? Por 1000. Ajá. O sea que se terminó de pagar el 20 de mayo, digamos, lo del año anterior. Claro, exactamente. Entonces, los 1000 que yo determiné, este año, tengo que mayorizar. Usted va a ver cuando haga el mayor. ¿Se acuerda que usted tenía un ahorro de 158 pesos? Sí, por activo con impuesto diferido. Exactamente. 1150 menos 158 me da los 842, que es lo que va a ir el impuesto a las ganancias determinado contable. ¿Sí? Ese de este año, digamos, los 842. Sí, por supuesto. Usted está castigando el estado de resultado con los resultados, valga la redundancia, de este año. Usted no puede, en el estado de resultado usted no puede meter nada que sea de años anteriores. Ni nada que ya se haya devengado. Perdón, ni nada que se vaya a devengar. ¿Sí? El estado de resultado me muestra las cuentas que son propias del estado de resultado y que están ya devengadas. No hay nada del año anterior, y tampoco hay nada para devengar. ¿Sí? Porque recuerdan ustedes que lo que es para devengar, tanto que sea de activo como pasivo, son regularizadoras tanto de activo como de pasivo. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Acá lo que usted iba a mostrar, iba a explicar cómo llega a los 842 ahora. No, usted se adelantó. Ah, disculpe, profesor. No, por nada, por nada. Lo que estamos viendo ahora es el anexo de bienes de uso. Entonces, ustedes van a ver en el práctico, trato de seguir algún orden. Ustedes van a ver en el práctico, en el punto 8, que dice saldos iniciales de bienes de uso. O sea, ya no tengo que explicarles cómo se arma, cuál es el modelo del anexo de bienes de uso. Tenemos, hagan de cuenta que se divide en dos mitades el anexo de bienes de uso. Por un lado están todos los valores de los bienes, con las altas y las bajas, y en el lado del derecho están las amortizaciones, ya sean las del inicio, las del ejercicio y las acumuladas al cierre. Y el valor residual. ¿Está bien? Permíteme una Pues ya cosita. vamos a ver que también es comparativo, o sea, comparativo con lo del año anterior. Pero por Permíteme ahora... una cosita. Aldo, Sí. Aldo, una cosita. Nosotros terminamos el balance, por supuesto, el balance de saldo ajustado que surge de haber agarrado el balance de suma y saldo que tiró el área contable. Ya hicimos los ajustes que determinamos en la auditoría externa. Sale el balance de saldo ajustado que es el anterior, mayorizando los asientos que hicimos. Una vez que tenemos eso, nosotros en este balance de saldo y ajustado, digamos, de los números que nos van a servir para este anexo,
tenemos los que dicen valores de incorporación al cierre del ejercicio. O sea, a nosotros nos van a aparecer cuentas contables que va a decir inmueble 35.000, mueble útil 2.100, rodado 7.800, etc. Y nos va a aparecer en la parte de amortización la última columna de acumulado. O sea, me va a aparecer la cuenta que va a decir amortización acumulada de inmueble, va a decir 2.240. Amortización acumulada mueble y útiles 840. ¿Qué es lo que tiene de beneficioso este anexo y por eso se hace? Porque dada la relevancia que tienen los bienes de uso, es necesario saber cómo se arma ese saldo y cuáles han sido las altas o bajas del ejercicio. Por eso es que tiene esa estructura, porque es una información considerada válida para que quede solamente en una nota. Entonces se hace un anexo y se lo tiene este formato. Entonces los números que ustedes tienen en la contabilidad es la última columna donde están valores al cierre del ejercicio y la última columna que son amortizaciones acumuladas. Por supuesto la última que es la de valor residual no es una cuenta contable, sino que eso surge va a ser el resultado que va a ir al estado de situación patrimonial, porque en el estado de situación patrimonial se pone el valor residual de los bienes de uso. Bueno, eso no. Bien, correcto. Entonces, si nosotros vamos a los valores al inicio, ¿de dónde lo sacamos esto? Es los de cierre del año anterior, o bien en el anexo del año anterior, y si no, acá lo tienen ya en el punto 8. No somos tan jodidos de decir, no, vayan a buscar, no, directamente se lo vamos a dar, sí, para que lo puedan armar. ¿Sí? Entonces, en el punto 8 tienen los saldos iniciales de bienes de uso y las amortizaciones acumuladas. Entonces, usted lo que tiene que hacer es copiar de muebles y útiles, bla, 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 un total de 68.050 que me coincide con los valores que me dan acá en el práctico, en el punto 8. Bien, ahora, estas altas y estas bajas, ¿de dónde van a surgir? Van a surgir del mayor que ustedes tienen. ¿Sí? ¿De dónde? Y lo pueden sacar de los saldos, de los asientos de ajuste que hemos hecho, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que ustedes teníamos bienes de uso? ¿A dónde están los 250? Aldo, ¿Dónde está? ¿me permitís una cosita? Sí. Para no creo que entre en una confusión ni nada, reitero. Este es el único práctico en donde hacemos asiento. No vamos a hacer asiento, ni en el parcial se van a pedir asiento. Como el anexo de bienes de uso ya estamos entrando sí en lo que es contabilidad 3, entonces tengamos en cuenta que en alguna forma el planteo me va a dar elementos para que yo haga el anexo de bienes de uso. Ya sea en una norma, ponelo por favor, Aldo, el anexo un pesito. Sí. Seguramente en alguna nota complementaria, que las próximas notas no dan lugar a asiento, reitero, nos van a dar elementos para que podamos saber cuáles son las altas, cuáles son las bajas, y de esa manera sacar los saldos de inicio. Entonces, para que vamos visualizando de qué se trata, nosotros vamos a tener las cuentas contables, que son las últimas columnas, reitero, de valor de incorporación y amortización, y los otros datos van a estar en alguna parte seguramente, pero no en asientos ya, ¿no? Este es el único caso. Bien. Los 250, ¿se acuerdan que eran de aquellos, habíamos activado los impuestos inmobiliarios? Recuerden que tuvimos que revertir esos 250 pesos. Bueno, acá en el anexo lo tomamos como una baja. ¿Tá? Los otros no habían sufrido modificaciones y sí dábamos de alta los anticipos que habíamos hecho de las maquinarias, los 4.500 pesos. Entonces esto queda como un anticipo por 4.500. Luego copiamos del punto 8 las amortizaciones acumuladas, damos de baja la amortización acumulada que habíamos dado de más, ¿se acuerdan? En el inmueble a causa de
la incorporación, perdón, de la activación de impuestos inmobiliarios, esos 4 quesitos también los tenemos que poner acá, y a partir de ahí la del ejercicio. Recuerdan que el inmueble es el 80%, lo dividimos en 50 para poder sacar de un año, el de muebles y útiles es el 10%. ¿El 10% de qué? De estos valores, ¿sí? No de estos, esto era al inicio, sino de estos valores. El 10% de 2100, 210, el de rodado son 5 años, o sea que 7800 dividido a 5 me da 1560, las maquinarias son 10 años, 1690, las instalaciones son 10 años, el 10% de 6000, ¿sí? Acumulo al cierre, la sumatoria, ¿sí? Me da los 13.670 y tengo las acumuladas al cierre. Por supuesto que el valor residual es la diferencia entre el valor del cierre del ejercicio y lo acumulado que tengo al cierre. ¿Estamos ahí? Discúlpame, Aldo, una cosita. Sí. Ahí la baja del inmueble no sería 540. Acá. La baja del inmueble. Acá. Sí, Veamos. ahí. Puede ser que me haya equivocado. ¿A dónde estaba el inmueble? El 16, el punto 16. 540, tenés razón. Sí, lo que pasa es que el 250 correspondía al ejercicio anterior, por eso se había utilizado área. Y 290 corresponde a este ejercicio. Y lo que se da de baja de inmueble son los 540. Pues ya me modifica. Anexo. Me modifica no solamente el anexo, me modifica el estado de resultados también. Porque el estado de resultados, la amortización del ejercicio también va a ser distinta. Lo que me parece es que han sacado No, che. en los 35.250, ese dato de dónde es, Aldo? Mira. El de inicio. Perdón. Los saldos de... No. El saldo de inicio de inmueble. Sí, ya te digo. Yo creo que ahí está la corrección, me parece. Ramón. Sí, te escucho. Mira, los inmuebles al inicio tenía de 35.540. Claro, ahí está. Eran 35.540. Entonces la baja es... Menos 250 que tenía al inicio. Menos 540. O sea, está mal el valor del inicio. Claro, el valor del inicio está mal. Es el valor del inicio está mal 35, y la baja es 540. Claro. Es 35.540 al inicio, menos los 540. Para. Y ahí, quiero hacer una cuenta. Y ahí ya no te varía nada. 32.90. Déjame hacer una cuentita. $2.90. Está bien. Corrijamos acá. 35.540. Y ahora corregí en la baja 540. 540. Y ahí no me modifican nada. Bueno. Así está. Así es, Aldo. Está bien. Y la otra reflexión ahí, Aldo, es que nosotros tenemos también la columna que dice amortización del ejercicio, donde está 560, 210. Eso también tiene su cuenta contable en el balance de saldo ajustado. Eso surge de una cuenta contable. Sí, está bien. Yo dije que lo calculábamos la amortización, pero ya está registrada. Esta amortización del ejercicio ya está registrada. Debería estar en el balance de suma y saldo ya. Debería estar en el balance de suma y saldo. Bien. ¿Dudas hasta acá, chicos? Este anexo lo venimos haciendo desde el primer año, así que no debería haber mayores dudas. Lo mismo que el anexo de gastos. Vamos al anexo 1 de gastos. Y para ello,
nos vamos al práctico. Sí, en el punto 6 que nos dice las asignaciones de gasto. Nos dice que, para que ustedes tengan una... En el punto 6, nos dice que los bienes de uso, excepto rodados, que son exclusivamente usados para promoción y venta, son utilizados un 30% por el sector administrativo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con el resto? Si no nos dicen absolutamente nada del resto, íbamos a hacer salomónico, vamos a partir los gastos mitad y mitad. ¿Sí? Salvo los rodados, que la amortización total de los rodados, el 100% va a ir a la parte comercial. Los otros bienes de uso van a ser 30% le vamos a asignar a administración y el 70% a la parte comercial. ¿Sí? El resto, sueldos, aguinaldos, todo va a ser por mitad. Permíteme, Aldo, un minuto. ¿Vuelvo atrás? Ahí nomás. Nosotros, ustedes tienen que empezar a leer, por supuesto, resolución técnica 8 y 9, y van a ver que todo tiene un motivo justificado por nuestras normas contables. Nosotros, en el estado de resultado, no ponemos un listado de todas las cuentas de pérdida y un listado de todas las cuentas de ganancia. Nosotros ponemos un anexo de gasto, que es en donde tiene dos grandes columnas. En este caso ya van a ver que puede haber una tercera, en donde están gastos de comercialización y gastos de administración. Esos totales son los que se trasladan al estado de resultado, con la mención en el estado de resultado de que hay un anexo que, si el usuario quiere saber de qué se tratan los gastos de comercialización, debe remitirse a ese anexo. Lo mismo nos pasa con los rubros del estado de situación patrimonial. Los rubros van en una sola línea y se pone caja y banco y el valor. Y por supuesto se hace referencia a una nota, que esa nota, junto con los anexos de bienes de uso, de gastos y otros anexos de utilidad bruta y otros anexos que determina el profesional correspondiente por la envergadura de algún tema, forma parte de la información complementaria que tienen los estados contables, que forman parte de los estados contables. Entonces, este formato que tiene el anexo de gasto no solo tiene el motivo contable, sino que a la vez cumple con un artículo de la ley de sociedades comerciales, en donde, digamos, como ustedes ya habrán visto en Contabilidad 1, nosotros tenemos normativa contable y en algunos casos tenemos normativa legal, que entra a jugar en algunos procedimientos que aplicamos, y entonces aquí hemos buscado la forma de cumplir con la ley y de cumplir con nuestra norma contable. Entonces, si subís un poquito, van a ver el título del anexo, Aldo. Entonces dice, anexo 2, gastos, anexo de gastos, perdón, dice información requerida por el artículo 64, inciso B, Ley de Sociedades Comerciales 19.550. Entonces, y a la vez, a nosotros nos sirve para centralizar información, para tener más ordenado nuestros estados contables, y entonces tenemos gastos de comercialización, y van a ver que después, más adelante, seguramente ya no sé si lo vemos hoy, el estado de resultado va a tomar directamente los totales de estos gastos de comercialización y administración. Bueno, eso nomás, gracias. Bien, entonces, en el parcial, bueno, es solamente un consejo, ¿no? Que por ahí lo hacemos también en la vida profesional, tener el fibrón y una lapicera de color. Cuando le den el listado de sumas y saldo, yo solía agarrar y marcar todas las cuentas que eran del activo, poniendo una letra o pintándolas de un color, las del pasivo, y llegar a las del resultado también con otro color. ¿Para qué me servía esto? Para ir tildando después, que no me vaya a olvidar de ninguna cuenta. En los parciales suele suceder, espero que no sea en el caso de ustedes, que por ahí se han quedado colgadas con alguna cuenta, que no la han tildado y cargas sociales, ¡pum!, desapareció, cuando en realidad cargas sociales es una cuenta de pérdida, o al revés, ¿me entiendes? Alguna cuenta del pasivo que me la meten dentro de lo que es
una cuenta de resultado. Entonces, por ahí en la práctica le sirve, en el parcial, es ir marcando cuáles los distintos rubros, las distintas cuentas a qué pertenecen, si son del activo, si son del pasivo, si son del patrimonio neto, o si son de resultado. Bueno, entonces, una vez que tienen toda Dame una sola cosita más. Ya que estamos, en este anexo de gastos, vamos guardando información. Ingresan solamente aquellos resultados negativos que hacen a la actividad operativa de la empresa, no otros gastos, porque es un error. Entonces, por ejemplo, yo tengo la cuenta de impuesto inmobiliario. Si el impuesto inmobiliario ese que está ahí correspondería a un inmueble de renta que no hace a la actividad habitual de la empresa, yo no podría ponerlo en anexo de gasto, porque corresponde a otro formato que ya van a ver en el estado resultado. Lo mismo me pasa con las amortizaciones que corresponden a esos inmuebles. Si el inmueble fuera un inmueble de renta, yo tendría posiblemente el impuesto inmobiliario y posiblemente la amortización del inmueble de renta. Ninguno de los dos debería ingresar a este anexo porque no se tratan de bienes relacionados con la actividad operativa de la empresa. Es un ejemplo. Sí, correcto. Para agregar solamente, en ese caso, el impuesto inmobiliario y la amortización correspondiente seguramente corresponde irán a unas notas en los estados contables porque van a ir neteando de las inversiones permanentes, de las inversiones, bien digo, de las inversiones permanentes o la participación en otras sociedades, ¿verdad? Que pueda llegar a tener. Bueno. Entonces, en fin, tenemos la totalidad de las cuentas. Me rectifico, de todas aquellas cuentas de pérdida que hacen a la operatividad de la empresa. ¿Tienen? El total. Pum, 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 pum. Y voy a distribuirla entre gastos comerciales y gastos administrativos de acuerdo a lo que me digan el jefe contable o me diga el contador de la empresa cómo hace la distribución. No siempre es de la misma manera, ¿sí? En este caso, las que no me dicen es 50 y 50. Entonces, remuneración de personal, la mitad es para comercialización, la mitad para administración. Vuelvo a repetir, no siempre es así. Hay empresas que por ahí dicen, no, el 30% es de administración y el 70%. No es algo antojadizo, es algo que tiene que ver con la realidad. Si es una empresa de comercialización, puede ser que tenga tanto de administración y un 70% de vendedores, ¿me entiendes? Entonces, no es antojadizo. Los honorarios profesionales se han dividido en la mitad, el impuesto inmobiliario en la mitad, la comisión de los vendedores, obviamente, que todo va a ser gasto de comercialización. No hace falta que me digan que es de comercialización, de cajón va todo. Lo igual que los gastos administrativos. Si son gastos administrativos, el 100% va a parar a gastos de administración. Luz y gas y teléfono va por partes iguales, 400 y 400. Los gastos bancarios siempre son gastos administrativos, o sea que en este caso yo lo mando todo a gastos administrativos. Los seguros pagados, que no me dice acá, pero seguramente será del edificio, es mitad y mitad porque lo usa tanto la parte de comercialización como la de administración. Los gastos de promoción y publicidad, obviamente es todo comercialización. Los gastos varios siempre es administración, a no ser que me indican que sea por partes iguales, pero generalmente son gastos pequeños, son gastos varios, casi todo va a administración. Deudores incobrables es de comercialización. ¿Por qué? Porque surgen de los créditos, de los créditos por ventas, y es el riesgo que corrió al otorgar crédito a personas que luego no cumplieron con esos créditos. Por lo tanto, esos gastos son de comercialización. Luego, la amortización de inmuebles me dice que vamos a separar 30 y 70, con la única excepción de que los rodados es el 100% comercial, ¿sí? Entonces, el inmueble es 70% para comercialización, 30% para administración. Lo mismo que muebles y útiles, rodados 100% nos dice el punto 6 de que es todo comercialización, maquinaria 70 y 30, instalaciones 70 y 30. Honorarios de directores y de directores no nos dice nada, por lo tanto se va a imputar mitad y mitad. Y el faltante de fondo fijo es un gasto administrativo. ¿Está bien?
Bien, una vez que tenemos armadito nuestro anexo de gasto, esta cifra que tenemos acá y esta otra cifra que tenemos acá, ¿a dónde van a ir a parar? Se van a exponer en una sola línea dentro del estado de resultado. Bien, ya tenemos los dos anexos, vamos con las notas. Las notas yo las voy a ir pasando despacito para que ustedes puedan ir haciendo capturas de pantalla si quieren. La nota 1, que van a ver en el próximo práctico cómo se ha modificado, pero básicamente la nota 1 me dice cuáles son los aspectos fundamentales y técnicos, con los cuales, cómo hemos medido nosotros de alguna forma y cuál es el modelo contable que hemos utilizado en la elaboración de la información contable precisamente. Leamos un poquito, dice que los presentes estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados por la resolución técnica 8 y 9 de la FACSE. O sea que estamos poniendo un marco técnico que esta información, cómo se ha adaptado, qué hemos usado nosotros de referencia. Y luego en el segundo párrafo dice, los estados contables no han sido ajustados en forma integral dado que no se han reconocido los efectos inflacionarios debido a la escasa significatividad que los mismos representan en el ejercicio económico por encontrarse durante los últimos años en un marco de cierta estabilidad monetaria. O sea que nos está diciendo cuál es el modelo contable que hemos usado. Al no haber inflación, teóricamente en este práctico, ¿sí? Hemos trabajado con un modelo histórico, con el modelo con uso de moneda histórico, a costos históricos, con resultados históricos. ¿Está bien? No hubo ajustes por inflación. Los ajustes que se han surgido han sido por diferencias por tenencia y diferencias de cambio para homogeneizar nada más la moneda al cierre del ejercicio, nada más. Luego tenemos los criterios de evaluación y composición de cada rubro. Y ahora arrancamos con la... Sí. Permíteme, Aldo, en la primera parte, si bien, digamos, el práctico, como dijiste, no está ajustado por inflación, sí debería, creo que tenemos un errorcito ahí, debería hacer mención, no obstante, a la resolución técnica 17, porque nosotros estamos aplicando valores corrientes y hemos sacado resultados por tenencia en más de una cuenta. Entonces, debería decir, pero bueno, ya en el práctico siguiente creo que está mejorado esta norma, esta nota 1, ¿no? Así lo que corrijamos. De la FACSE, aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. Caja y banco. Acá es dentro del rubro caja y banco vamos a determinar qué cuentas están integrando este rubro, ¿sí? Y tenemos el fondo fijo, que ya habíamos ajustado que no era 250 sino 163 pesos, los valores a depositar y las cuentas a la vista. En este caso el Banco Patagonia cuenta corriente por 4.95, por lo tanto lo que va a ir en el estado de situación patrimonial, en una sola línea, el rubro caja y banco va por 908 pesos. Pero en la nota se aclara qué constituye ese rubro. Vamos a la nota 3, que es de inversiones temporarias. Tenemos los plazos fijos y las inversiones de acciones por cotización. Total, 462 en una sola línea al rubro de inversiones temporarias. Me dice aclara acá que el plazo fijo se encuentra valuado a su valor de origen más los intereses devengados a la fecha de cierre. Las acciones se encuentran valuadas a su valor neto de realización. ¿Sí? O sea que en estos dos párrafos me indican cómo fueron medidas estas dos cuentas, ¿sí? Cómo fueron valuadas estas dos cuentas al cierre del ejercicio. En la nota 4... Perdón, sí. Nosotros, digamos, por nuestras normas contables, debemos dejar especificado cuál es el criterio de evaluación de cada rubro. Por eso subí un poquito, ahí vamos a ver que caja y banco, dice, las mismas se encuentran valuadas a su valor nominal. Ese es el criterio de evaluación. Y lo mismo sucede con inversiones temporarias. Debemos poner en la nota, esto se puede poner en cada nota, o bien se puede hacer un solo apartado de
los criterios de evaluación en general y hacer referencia a lo mismo. En este caso hemos usado el primero. Bien, en cada uno de los rubros ir determinando. Dame una sola cosa, Aldo, disculpa. Aquí Sí. es donde empieza a jugar los conocimientos que ustedes tienen respecto al nombre de las cuentas y qué significan, porque suelen tener algunos problemas respecto a algunas cuentas. Por ejemplo, si nosotros decimos valores diferidos, para dar un ejemplo, valores diferidos que puede llegar a tentarme a que sea una caja y banco, es un crédito por venta, en la medida que los valores diferidos correspondan a ventas en la actividad habitual de la empresa. Lo mismo me pasa con los documentos a cobrar y con todo tipo de crédito. En la medida en que corresponden a la venta habitual, entrarán en otros créditos. Entonces, para ir motivarlos a que por ahí veamos un poquito de estas cuentas que aparecen, este práctico está bastante completito, de todas estas cuentas que aparecen, y la definición, le pegamos una repasada de dónde irían. Nosotros tenemos inversiones, ustedes han visto que hay temporaria y permanente, acabamos de ver la temporaria. Las acciones se evalúan a su valor neto de realización, y para que estén ahí en inversiones temporarias debe haber, además, ya van a ir viendo otro componente, que es la intención de la empresa de dejarlas como una temporaria. Entonces tengo que empezar a estudiar en la RT8 y 9 qué quiere decir inversión temporaria. Volver a estudiar la definición de los rubros, porque son colocaciones a corto plazo, nada más que con el fin de obtener una renta. Ese es el objetivo de tener una inversión temporaria. Si no es mi objetivo, y mi objetivo es quedarme con las acciones, ya no es temporaria. Entonces empezamos a manejar, recomendándole que empecemos a ver cuáles son las definiciones de cada rubro por supuesto que ya la tendrían que haber visto antes, pero a repasarla, porque aquí va a ser muy relevante ese conocimiento. Nada más, disculpa. Bien, continuemos. No, todos son aportes. En la nota 4, importante también, van a los créditos por ventas. Todo aquel rubro, todo aquel crédito que no tenga que ver su origen en la venta, ¿a dónde va a ir a parar? A otros créditos, ¿sí? Mientras tanto, acá tenemos, todo esto sale de los saldos ajustados, ¿verdad? Tenemos clientes de mercado interno, clientes de exportación, clientes de cheques rechazados, porque sigue siendo un crédito los cheques rechazados. Es otro tipo de crédito, pero sigue siendo un crédito, ¿sí? Documentos a cobrar, deudor en gestión judicial, menos la cuenta regularizadora de los créditos, que es la previsión para créditos de dudoso cobro, ¿sí? Va restando, y acá se aclara lo que decía el profe Villar. Las cuentas clientes de exportación se encuentran valuadas a su valor de cotización a fecha de cierre. Las restantes cuentas se encuentran valuadas a nominal neto de intereses a devengar. Neto de intereses a devengar. Si hubiera intereses acá implícitos, se los discriminará mientras sean a devengar, ¿verdad? Regularizando la cuenta. La previsión fue constituida en base a los datos estadísticos basados en la propia experiencia de la empresa. Agregarán, si es que cabiera, acá no cabe, que de los anteriores, de los 3 años anteriores, de los 5 años anteriores, depende. Bien, los créditos que no son por venta van a parar acá, a otros créditos. Dame un segundo, Sí. subí un cachito. Cuando ustedes vean, por supuesto, las normas contables, no van a encontrar una definición de lo que nosotros denominamos estas cuentas regularizadoras, que como la previsión para créditos de cobro, porque las previsiones las van a encontrar definidas en el pasivo, que es la base original de la previsión, porque ahí iría la previsión, pero van a encontrar que hay algunos componentes en el estado de situación patrimonial que cuando haya partidas de ajuste, se llaman partidas de ajuste de la evaluación, van a evaluar a la cuenta, van a ir a ajustar a la cuenta principal. Entonces es el caso en donde aparece esta regularizadora. ¿Por qué? Porque nosotros queremos mostrar en el estado de situación patrimonial el crédito a cobrar real. Entonces, ¿qué quiere decir?
que si yo tenía todo eso, pero existe la previsión, es porque nosotros, si hemos aplicado seriamente un procedimiento, suponemos que vamos a tener una pérdida en el ejercicio siguiente por 450 pesos. Y queremos exponer lo que realmente se va a cobrar y lo que vale ese rubro. Entonces el rubro vale 23.620. Le hemos sacado la previsión porque suponemos que a eso no lo vamos a cobrar y queremos brindar información real. Por eso va regularizando el crédito por venta, la previsión. Así no va a pasar con los intereses y así va a pasar con las amortizaciones acumuladas. Bueno, ya lo ve. Sí, como que Bueno, continuemos. Entonces, continuando en el rubro, en la nota 5 tenemos los otros créditos que no tienen relación directa con las ventas, ¿sí? Como lo son el anticipo de impuesto a las ganancias mínima y presunta, los 210 pesos, y recuerden cuando hicimos el asiento de ajuste, el activo por impuesto diferido de 158 pesos. ¿Está bien? Vamos a la nota 6, que es una nota muy importante también, es el rubro bienes de cambio. El presente rubro está compuesto por la siguiente cuenta. Materia prima. Disculpa, antes que siga, subí un poquito, por ahí me parece importante. Nosotros, el motivo que el activo por impuesto diferido sea no corriente es una cosa... Perdón, tenés razón. No sé si, o sea, fíjense que nosotros estamos haciendo un activo por impuesto diferido que teóricamente es para el año siguiente. En el año siguiente, pero tiene que transcurrir todo el año siguiente y recién nosotros vamos a poder hacer uso de ese activo por impuesto diferido. Ahora, como nosotros clasificamos los activos corrientes y no corrientes de acuerdo a su liquidez o al momento del pago, esto lo vamos a terminar pagando no el año siguiente, sino en el próximo. O sea, vamos a poder usar ese crédito. Vamos a poder usar ese crédito para que vamos guardando algunos archivitos por ahí de alguna información que la vamos a reiterar seguramente en otros prácticos. Bien, se me había pasado porque era no corriente. No hay problema. Vamos ahora entonces, continuemos con el tema de bienes de cambio. En el bienes de cambio, el gran rubro bienes de cambio no solamente va a estar constituido por todo lo que es los productos terminados, sino por todo aquello que tienen que ver el proceso para llegar al producto terminado. Entonces vamos a incluir el saldo que nosotros tenemos de stock, de las materias primas, lo que tenemos en la producción en proceso, más lo que tenemos como producto terminado. En este caso, porque el giro industrial de la empresa lo tiene, también se incluye dentro de los bienes de cambio los envases, ¿sí? Como bienes de cambio. No son los envases descartables, sino aquellos son los envases retornables. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces en total, esto me suma los 4.850. Como explicaba el contador Villar, cómo está evaluada la mercadería. La materia prima se encuentra evaluada a su costo de reposición. Es correcto. Los productos terminados se encuentran evaluados a su costo de reproducción, porque es una empresa industrial, o refabricación. La producción en proceso se encuentra evaluada de acuerdo al grado de avance del proceso productivo. Eso al gerente productivo le dice, che, escúchame, lo que tengo acá de producción en proceso, no, está terminado en un 70%. ¿70% de qué? 70% del producto terminado. Entonces se evaluará cuánto vale el producto terminado. 100 pesos, está el 70%, entonces vale 70. ¿Está bien? A manera de ejemplo. Sobre la base de los costos de producción o refabricación, la producción en proceso. Los envases se encuentran evaluados a su costo de adquisición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es difícil evaluar en la práctica, ¿no? A aquellos envases que no tienen un valor de mercado y que aparte son de uso de la empresa. Qué sé yo, no sé por qué se me ocurre cerveza, pero hay envases que son exclusivos de la marca. No me traicioné solo. Bueno, hagamos de ejemplo de Coca-Cola, entonces. Solo, nadie ha dicho nada, solo. Vamos al envase de Coca-Cola. Para Coca-Cola, sola, ¿no? Para Coca-Cola, por ejemplo, su envase tiene un valor X, pero no sé, para otra marca, pero para la Pepsi no tiene el valor del envase de Coca-Cola.
tiene un valor distinto, entonces es el valor de uso. Entonces puede decir, no, pero mi envase vale muchísimo. Para evitar ese tema de trivialidades, quizás para determinar el valor, ¿cuánto costó los envases? El valor del costo de adquisición y punto, se terminó. Está aceptada por las normas contables, no nos hagamos problema por ese tema, ¿sí? Vamos a otros activos. En otros activos, son aquellos que no son inversiones, no son ni caja de banco, no son créditos, no son bienes de cambio. Estamos hablando de los activos corrientes, ¿verdad? Son otros activos, como estaba, el único que nos quedó sin marcar eran los materiales de promoción, que yo les explicaba la clase pasada, que muchas veces para no hacer tanto lío con materiales de promoción, inmediatamente cuando uno los compra, directamente los manda a gasto de comercialización y punto. En este caso, se activó los materiales de producción y tenía un stock al cierre que hubo que ajustar porque me faltó banderitas, gorritos, qué sé yo, y quedó en 250. ¿Cómo se evaluó esto? También no me hago problema, lo mismo se encuentra evaluado a su costo de adquisición. Punto. Salimos de los bienes de los bienes del activo corriente y nos metemos ya en bienes de uso. En bienes de uso nos dice que, la nota aclaratoria, ¿verdad?, que los bienes de uso se encuentran valuados a su valor de adquisición neto de amortización acumulada a la fecha de cierre, valor residual, estimándose que en su conjunto no superan su valor de utilidad económica. ¿Sí? Esto es importante, porque ¿qué pasara si superara? ¿Sí? Como no supera, se estima, porque es una apreciación que tiene el contador, ¿verdad? Se estima que en su conjunto no supera su valor de utilidad económica. ¿Qué pasa si superara? ¿Se han preguntado o no? Nadie se ha preguntado, ¿no? ¿Qué hacemos, profe, si se supera? ¿Qué hacemos? Bueno, Que en el ustedes caso cuando ven que cuando ustedes tienen un valor residual, ¿verdad? Y que en el valor de mercado, el valor de la comercialización de estos bienes es superior al valor del libro que ustedes tienen, pueden aplicar una norma en la cual hacen un revalúo técnico. Dicen, no, mira, nos hemos quedado atrás con el precio y este bien en el mercado, pongamos las camionetas o los vehículos que están usando la parte comercial, tienen un mayor valor de mercado, por lo tanto, tengo que reflejar ese mayor valor. Además que el valor mayor que yo obtenga por el revalúo técnico, ¿sí?, no lo voy a poner directamente como una ganancia, sino que lo voy a tener como si fuese una provisión, un salvavidas, que lo voy a ir regularizando, le voy a ir dando de baja a medida que yo me vaya desprendiendo de los bienes de uso. Ya lo vamos a ver. En el caso de los inmuebles, es distinto. En el caso de los inmuebles, si lo mismo se encuentra evaluado al valor razonable en virtud de que en el ejercicio finalizado el 31 del 12 del X0 se ha aplicado el modelo de revaluación previsto por la RT31 de la FACSE, que estábamos diciendo un poquito arriba. Los anticipos para la compra de bienes de uso se encuentran valuados a su valor nominal. Sí, obvio que estaban valor nominal porque no fijaban precio. ¿Sí? Era simplemente un anticipo de bienes que no fijaba precio. No sé si hay algo acá que quieran ustedes agregar. Si no, vamos pasando a... Sí, yo una cosita. Nosotros, en la nota bienes de uso, esa referencia que hay ahí de que los bienes de uso se encuentran valorados sobre la adquisición neto de amortización acumulada, es la norma que venía utilizando la RT17, digamos, no obstante, en un modelo con represión, siempre era el valor de adquisición menos la amortización acumulada. Y cuando había represión era el valor de adquisición represado menos la amortización acumulada represada, o sea, el valor residual. Aparece la norma de revalúo y da como opción entonces de que se pueda usar este procedimiento o bien el revalúo técnico, por supuesto, con una serie de características, porque hay que hacer, digamos, si se decide por uno, a hacer con todos los bienes de uso.
Entonces, cuando se hacía este procedimiento, se utilizaba que era evaluar a su valor de adquisición menos la amortización acumulada, o sea, el valor residual, tenía un valor límite. El valor límite era el valor de utilización económica. Si yo, supongamos, a mí el valor residual me daba 15 y el valor límite me daba 20, no hacía nada, lo dejaba a 15. Si el valor de utilización económica me llegaba a dar 12, debía bajar a 12. Entonces era este valor que de comparación es, en el caso de los bienes de uso, el valor de utilización económica es un valor límite que usamos para los bienes de uso. Reitero, si a mí el bien de uso, el valor residual me da 10 y el valor de utilización económica me da 15, lo dejo a 10. Si el valor de utilización económica me diera 8, lo tengo que bajar. Ahora, por supuesto que para determinar este valor de utilización económica, hay toda una normativa y unos procedimientos que, digamos, se aplican en algunos casos donde los bienes de uso, por su envergadura o por la envergadura que tienen dentro de la empresa, corresponde hacerlos. No sé si se entiende. No porque tengamos muebles y útiles nomás, vamos a ir a buscar el valor de utilización económica porque es una proyección de las utilidades, de cuánto forma parte en la parte operativa y una serie de cálculos. Pero bueno, eso quería dejar aclarado nada más. Son valores límites que actúan en ese formato. A lo que se refería el contador Villar, hay empresas que tienen mucha ponderación, maquinarias y equipos, por ejemplo, en empresas mineras, y si no nos vamos tan lejos, también puede ser empresas constructoras, ¿verdad? Donde dice que tiene, y tiene una oficina con banco, 2 computadoras, pero después tiene máquinas de retroexcavadoras, excavador, lo que fuera, ¿verdad? Con sumas multimillonarias que en su conjunto implica un alto valor o un gran porcentaje del patrimonio de esa empresa. Ni hablar de las empresas mineras, ¿verdad? Bueno, continuemos. Vamos con la participación permanente en sociedades. El presente rubro está compuesto por la cuenta y el saldo que a continuación se detallan. Era la participación de ECO S.A. en 9.500 pesos y aclara que las acciones de ECO fueron valuadas a BPP, a su valor patrimonial proporcional, como lo establecían en la nota correspondiente, perdón, la nota no, en el apartado que nos daban de los saldos, del balance de sumas y saldos. Terminamos con la parte del activo y entramos a las deudas. Ustedes saben. La última cosa, Aldo, sí. La última, subí un minutito, por favor. Ahí donde dice inmueble, ahí, fíjense que nosotros tenemos un saldo por revalúo técnico que aparece en la cuenta. 600 pesos. Porque este inmueble, dice, en el caso de los inmuebles, se encuentran valuados a su valor razonable. Quiere decir que a los inmuebles se le aplicó la revaluación y por eso seguramente aparece el saldo por revalúo que tendrá un saldo inicial en el rubro de resultado diferido. Nada más, eso. De resultados diferidos. Bien. Ya dijimos los del ECO, vamos a la nota 10 y terminamos con el activo y empezamos con las deudas. ¿Saben? Deudas comerciales, las deudas financieras, las deudas impositivas o deudas fiscales. Sí, vamos primero con las deudas comerciales. La primera disgregación que hacemos es en que teníamos proveedores de mercado interno y proveedores de mercado externo, proveedores de importación. Y luego teníamos la otra gran división de corrientes y no corrientes. Recuerdan ustedes cuando leíamos en el apartado que dentro de los proveedores, del total de los proveedores, que eran 17.680, el 90% era corriente y el 10% era no corriente. Por lo tanto, hacemos esa separación en la nota. Y que las mismas se encuentran valuadas a su valor nominal neto de los intereses a devengar. ¿Sí? Ya está neteado. Bueno, no creo que haya más aclaración acá. Ya van a ser -5. Continuemos. Dice, vamos, deudas, préstamos. El presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas. También en corrientes y no corrientes.
¿Se acuerda que el préstamo del Banco Nación, nosotros era a 18 cuotas, si mal no recuerdo? Entonces tenemos que ver qué parte, la deuda total eran 5.000, la dividimos en 18 y la multiplicamos por 12. ¿Por qué por 12? Porque al año siguiente, lo que es corriente, lo que se va a realizar, lo que tenemos la obligatoriedad de pagar 12 meses, va a ser corriente. Los otros 6 va a ser no corriente, como está especificado acá. Hacemos 5.000 dividido a 18 por 6 para lo no corriente y multiplicado por 12 para lo corriente. Idem, los intereses que habíamos pagado por adelantado, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? Eran 18 cuotas, una ya estaba devengada que habíamos mandado a pérdida, me quedaban 12 para el año siguiente y me quedaban 5 para completar las 18 como no corriente. Préstamo bancario del Banco Patagonia, era todo corriente, los intereses a devengar, ves que acá los vamos neteando, intereses a devengar de préstamos del Banco Patagonia eran 150 pesos y teníamos un giro en descubierto del Banco Nación de 640, que no sé si ustedes recuerdan, figuraba con saldo. Saldo negativo. O saldo negativo. Bien. Con saldo negativo. Por lo tanto, no era una cuenta de caja y banco, sino que era un préstamo, ¿sí? Girar en descubierto, el banco te habilita a vos un préstamo, ¿sí? Te autoriza a vos que gires en descubierto, es un crédito financiero, un crédito bancario. Bueno, las mismas se encuentran valor. Dame un segundito, Aldo. Sí, dale. Una aclaración. Nosotros creo que con respecto a la regularizadora, como puede ser intereses a devengar, no nos surge mayores problemas porque regularizamos nosotros y restamos los intereses, porque esos intereses no se están adeudando. Entonces, al cierre del ejercicio, si yo regularizo restando lo que falta devengar, doy información real del saldo que se adeuda a ese momento de la cuenta que sea, crédito por venta o cuenta por pagar. Lo que sí nos trajo, no nos trajo, sino le trajo a los profesionales que están más estudiosos en estas cosas, es respecto a los intereses pagados por adelantado. Porque el interés pagado por adelantado, no obstante, nosotros lo estamos restando como si fuera una regularizadora, los intereses ya están pagados. Entonces, esto sigue en una discusión. No obstante, nosotros tenemos que consensuar con ustedes un formato. Y fíjense en que, no obstante ser un tema que está todavía gris para algunos, depende del autor que ustedes vean, ¿por qué? Porque algunos entienden que no se debería regularizar si el interés ya está pagado, formando parte ya de un resultado de pérdida en este caso. No obstante, lo mantenemos como un interés pagado por adelantado, una regularizadora que vamos, reitero, consensuando cosas de que vamos, en estos casos, a trabajar así. O sea, nos aparece esta cuenta y nosotros la vamos a tomar como una regularizadora a los efectos de la nota. Correcto. Vamos a la nota 12. Ya, pasamos ya las deudas bancarias o deudas financieras, vamos a las deudas por remuneraciones y cargas sociales. Los sueldos a pagar, vamos a netear de los anticipos, con lo cual el sueldo a pagar me queda en 14.425. Las cargas sociales a pagar, que forma parte del mismo rubro por 2.060, por lo tanto el total de remuneración y cargas sociales de 16.485. Acá es un rubro que es imposible que sea algo no corriente, ¿sí? Pues deudas, remuneraciones y cargas sociales, y si nosotros queremos extenderla más allá de 12 meses, ya la AFIP nos va a ser acordada con alguna multa, que eso no tiene que ser así, ¿verdad? Bueno, vamos a las cargas fiscales. El presente rubro está compuesto por la cuenta y el saldo a continuación se detalla. Es pura y exclusivamente impuesto a las ganancias a pagar. Sí, pero ¿no era esto que ya lo habíamos pagado? No, es el del ejercicio. Ah, perdón, no Habían dije pagado nada. el ejercicio anterior.
Sí, habíamos pagado el eh, ejercicio anterior. Discúlpeme. dame un segundito, Aldo. Ahí en los anticipos de sueldo que se están, fíjense en que los anticipos de Neteando. sueldo se están compensando con los sueldos a pagar. No es una regularizadora. Estamos hablando de otros conceptos que son partidas que se van a compensar, que son muy pocas, pero esta es una. El anticipo de sueldo se va a compensar con el pasivo. Fíjense en que es una cuenta en donde yo tenía un crédito, porque anticipo de sueldo es un crédito para la empresa, y se va a compensar con el pasivo. Aclaración, en la medida que el anticipo de sueldo corresponda al sueldo que se adeuda. Quiere decir que si yo debo el sueldo de diciembre y el anticipo de sueldo era de diciembre, lo puedo compensar. Si yo debo el sueldo de diciembre y alguien me pidió anticipo de enero del año que viene, eso no se puede compensar y sigue siendo un anticipo en el rubro crédito para la empresa. O sea, tiene que haber una correlación en el tiempo para que eso sea posible de compensar. Si no se daría esa condición, tendría que estar en otro crédito. Exactamente. Correcto, en otros créditos. Bueno, tenemos el impuesto a las ganancias de 250. Esto es su valor nominal. La nota 14, resultados de inversiones en entes relacionados. El presente rubro está compuesto por las cuentas y saldo que a continuación se detallan, que era una sola participación, por 210 pesos. Total de resultados por inversión en entes relacionados, 2100. Tengan en cuenta que acá ya hemos terminado nosotros con, vendría a ser con el pasivo. Ya estamos entrando en las notas a los estados contables de las cuentas o rubros de resultados. Nota 15, resultado financiero y por tenencia. Generados por activo. El presente rubro está compuesto por las cuentas y el saldo que se continúan a detalle, que se detalla. Los generados por activo, los intereses ganados, las diferencias de cambio generadas por activo, el resultado por tenencia de la materia prima, costo de reposición, el resultado por tenencia de productos terminados, costo de reproducción, en este caso es negativo, el resultado por tenencia de acciones 215, lo cual me da un total de resultados financieros y por tenencia generados por activo 3.377. Luego vamos para la exposición, ¿verdad? A lo que está, a lo que tengo dentro de los generados por pasivo. En este caso son las diferencias de cambio generados por pasivo y los intereses perdidos, de 182 pesos, lo cual me da un resultado financiero por tenencia generado por pasivo de 107 pesos. ¿Esto dónde va a parar? Ya lo dije, va al estado de resultado, va en una sola línea, donde me piden a mí que determine qué es lo que se genera, cuáles son los resultados financieros por tenencia que generados por activo y cuáles son los generados por pasivo. Y ahora díganme ustedes, cuando determino los resultados financieros por tenencia según la RT6, ¿qué método voy a usar yo para poder determinar los generados por activo y generados por pasivo? Eso ya lo han visto. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos dos métodos, un método indirecto y un método directo? ¿Y qué decíamos? Que el método directo era un método de comprobación por un lado y era el que me permitía a mí determinar los resultados que generaba por activo y los generados por pasivo, que no me lo hacía el indirecto. ¿Recuerdan? Bueno, eso de manera de recuerdo nomás para que ustedes vean que esto es continuo, hay que empezar a ver. Y por último, por penúltimo, tenemos otros ingresos y egresos. Este rubro está por la cuenta de saldo, a continuación se detalla y no había nada acá. No sé por qué lo habrán puesto. O a mí se me está escapando algo. No. Puede ser que antes de la corrección de este práctico haya habido algún otro ingreso y egreso. Bueno, vamos a la nota de área, que ya no tiene que ver con el estado de resultados, sino que el área que tenía que ver. Recuerdan lo que le dije. Tiene que ver con el estado de evolución de patrimonio neto. Y recuerdan cuando yo les marcaba con azul lo que era el área, y teníamos el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario que nosotros habíamos calculado
no, perdón, que habíamos activado los impuestos inmobiliarios al rubro del inmueble y lo teníamos que restar. Pero como era del año anterior, teníamos que mandarlo a área, no podíamos mandar la pérdida a este año. Y también nos repercutía en forma positiva en la amortización del inmueble. ¿Por qué? Porque habíamos amortizado de más el año anterior, por eso teníamos que hacer esa corrección. Y luego teníamos la previsión para deudores incobrables que habíamos hecho por 450 el año anterior. Este año habíamos corregido porque habíamos mandado habíamos castigado la cuenta previsión con los deudores incobrables que se habían generado este año y no el año anterior. Por lo tanto, teníamos que dar de baja la totalidad de la previsión calculada en exceso, ¿sí?, del año anterior. Neteando me quedaba un total de área de 204 pesitos. Bien, siendo ya las 6:05, chicos, yo les pido un favor, vean, repasen todo lo que hemos visto hasta ahora y empiecen a armar el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, porque ya tienen todas las cuentas, ¿sí? ¿Cómo se trabaja? Es simple. En el activo, el modelo, ¿dónde lo tienen? Lo tienen en la RT8 y RT9, van aclarando las notas, ¿sí? Van poniendo el total del rubro y haciendo referencia a qué nota está la explicación, ¿sí?, del pasivo y la del patrimonio neto, que va en una línea. ¿Cómo se determina el patrimonio neto? De acuerdo, primero, tenemos que determinar el estado de resultado, las ventas, los costos de venta, los distintos gastos y resultados, van los gastos de comercialización. Acá habría que poner según anexo número 1 de gastos, según anexo número 1 de gastos, los resultados de inversiones, entes relacionados, los financieros. ¿Qué otra cosa tendría acá para explicar? Nada. Una vez que tengo este resultado, recién me voy a la evolución del patrimonio neto. En el patrimonio neto, ¿qué tendría? Tendría con lo que parto al inicio del ejercicio. ¿Dónde lo tienen esto? Lo tienen en los datos. La modificación, que según la nota 17, que son estos 204 pesos que es del área, ¿sí? Y la parte de abajo viene los movimientos que hubo dentro del patrimonio neto. La suscripción de acciones, acá está la prima de emisión por 1.000 pesos. Luego tienen que venirse de nuevo al práctico y ver cómo fue la distribución de utilidades, según el punto 5. Aldo, de todo modo, no sé, te propongo que, bueno, igual la clase que viene le demos Sí. prioridad a esto y vemos el Regisoft en la segunda horita, si se puede. Bien. Está bien, lo que yo le pedí a los chicos, por favor, que intenten armarlo, todo lo que puedan. ya lo han visto, y lo controlamos a ver la clase que viene. De todas maneras, cuando ustedes empiecen a realizar, van a surgir las dudas, y a eso voy. Quiero que la clase que viene salvemos esas dudas, y sobre todo para enriquecer la clase, ¿verdad? Bueno, lo dejamos, chicos, para el martes que viene a la misma hora. Ya saben que tienen que usar el mismo link de acá hasta diciembre. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo. Nos vemos. Dale, chao, chao. Nos vemos, chicos. Chao. Gracias, chao. Chao, chao.